pedir, presidente, que se corrija el cronómetro. Usted me ha autorizado 5 minutos, si es tan amable. Sí, por favor, allí el reloj electrónico. Ya, gracias. Su venia, presidente, la corrupción en nuestro país es un lastre que le cuesta a los ciudadanos, según el Observatorio Económico de México, 341,000 millones de pesos. Esto al año. Por su parte, el Banco de México dice que la cifra alcanza más de 1 billón de pesos, es decir, el 9% del Producto Interno Bruto, cifra que también respalda el Banco Mundial. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico menciona que México se ubicó en el lugar 103 de 175 países en el índice de percepción de la corrupción, debido a la posición de estancamiento en el que se ha mantenido durante una década. Es decir, México es uno de los países más corruptos del mundo. La clase política mexicana, en su mayoría, es la causante de la grave corrupción de este país, amparados en la más absoluta impunidad. Han perdido la vergüenza y la más mínima decencia. Por eso, personajes como Humberto Moreira se siguen burlando de la justicia mexicana. Saben que el sistema político mexicano no permitirá que la mano de la justicia lo alcance, porque la mayoría de sus integrantes son sus socios en los delitos que cometió. Resulta vergonzante que no solo para la justicia mexicana, sino para nuestro país, que otros gobiernos sean más efectivos en la investigación de los delitos y la aplicación de la justicia a políticos mexicanos que el propio gobierno mexicano, en particular que los gobiernos de Estados Unidos y España hayan acusado de corrupción a un político mexicano antes que nuestras propias instituciones. Humberto Moreira es de esos políticos de los partidos tradicionales que se ha enriquecido al amparo del poder y a costa de todos los ciudadanos. Debemos recordar que endeudó a Coahuila con más de 30,000 millones de pesos y de los cuales por lo menos 3,000 millones de pesos desvió junto con colaboradores, entre ellos su tesorero sentenciado en Estados Unidos por lavado de dinero de alrededor de 50 millones de dólares, dinero que es de los ciudadanos mexicanos. Por eso, el hecho de que políticos que en México suelen ser intocables enfrenten procesos judiciales en otros países, evidencia que algo está mal en el gobierno mexicano y que tenemos un problema grave en la impartición de justicia. La detención de Humberto Moreira es un síntoma de que el sistema judicial mexicano no funciona de manera igualitaria para todos los mexicanos. Es igual de alarmante que después de tantos años de violaciones a las leyes, el gobierno de México siga callado con la detención de Moreira. Más aún, parece un avestruz. Hoy los mexicanos volvemos a dar una mala imagen al resto del mundo, cuando nuestro gobierno es incapaz de cumplir con sus obligaciones. El gobierno mexicano sigue teniendo misiones incumplidas, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las fugas del Chapo, las violaciones a los derechos humanos y la existencia de miles de desaparecidos, a las que se suma una más: juzgar al exgobernador e identificar y castigar a los que por años se beneficiaron y fueron sus cómplices, entre los que me atrevo también a señalar al mismo hermano de él que hoy es gobernador de Coahuila. Hasta entonces no se podrá hablar de ninguna misión cumplida, ni de que México avanza por el rumbo correcto. El gobierno federal, más que ofrecer asistencia diplomática y legal a Moreira, debe ordenar una investigación profunda de las actuaciones como funcionario público de este exgobernador. Su detención en España es un serio llamado de atención para hacerlo. En pocas palabras, debe dejar de protegerlo. Que el tema Moreira no sea solamente un tema para las columnas de los periódicos, que el tema Moreira sea una lección de historia para que México vaya realmente por el rumbo correcto, no en el rumbo en el que nos ha puesto el partido en el gobierno. Es hora que nos sacudamos el lastre histórico de la cultura de la corrupción y que volteemos a construir un país donde la rendición de cuentas, la transparencia, la democracia y la eficiencia en
llevar los recursos a donde tienen que ir a los ciudadanos y en que, pocas palabras, los gobernantes dejen de robar, sea la esperanza para nuestro país.